Tienes que hacer una tarea de historia en México. Adiós. En esta ocasión vamos a hablar de historia de México, y como muchos sabrán, no siempre la historia es lo que parece. Entonces hoy sabremos más acerca de Benito Juárez, Maximiliano de Habsburgo y ¿quién era? Y Porfirio Díaz. ¡Ay, qué fácil! Estos tres personajes fueron bastante importantes, Póngame un problema más difícil. y para tener una pequeña introducción, Porfirio Díaz fue aquel que ocasionó el porfiriato, desarrollo industrial de México, y llevó a México a ser potencia. Benito Juárez fue el que hizo que ocurriera una transformación en el país. Fue la segunda, por cierto. Maximiliano de Habsburgo, bueno, él fue un simple emperador que llegó aquí un rato y vino de inocente. Bueno, ¡No! ¡Mentira! para... me quedé calvo. Ya recuperé mi bigote. Bueno, ahora sí, disfrazado de anciano historiador, averiguaremos un poco más de la historia. Este video se dividirá entre dos personas. Así es, este sujeto, que quizá lo recuerden. Sí, ese. Va. Sí. Ahora vamos a ver. Él hará a Benito Juárez y Maximiliano de Habsburgo. Yo, por mi parte, les platico que este Edan va a ser a Porfirio Díaz. Entonces, averiguemos qué es la historia de México hoy. Top 10 presidentes que cambiaron el rumbo de México. Bienvenidos a Tops. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Ok, ya entrando bien en nuestro tema, hoy vamos a conocer a una de las figuras más icónicas de México. El Benji, el Quilintón, Bomberito Juárez, Benito Juárez, o como todos le conocen, nadie le conoce así, Don Benito Juárez García. Este icónico personaje nace el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, en Oaxaca, hijo de unos padres zapotecas, castellano, que es nuestro actual español. No le sabía. Y pues el peinado me falló. Bueno, este indio zapoteca oaxaqueño que llegó a ser uno de los íconos más representativos de México, pues vamos a ver hoy su historia. Sale de San Pablo de Latao a Oaxaca, la capital, y pues sus padres no iban con él porque no lo apoyaban. Encontró un protector llamado Don Antonio, era un dominicano, el cual pues lo pone a estudiar. ¿Y la cómo? En 1827 él sale del bachillerato y un año después, 1828, entra a la Escuela de Artes y Ciencias. En 1834 él se gradúa de este instituto estudiando leyes y pues ya como todo un abogado. De hecho es el primer graduado de este instituto. 1848 pasa el tiempo y él se postula para gobernador de Oaxaca. 1848 a 1852 él es gobernador de Oaxaca. Cuando Santana, pues ese presidente, otro ícono, se cayó. Cuando Santana pasa la independencia de Texas, 1853, por esos años, viene a refugiar las tropas hacia el sur del país, lo que es Yucatán, Quintana Roo. Benito Juárez le niega el acceso a Oaxaca. O sea, Santana estaba en un problemón y estaba pues trayendo las tropas al sur, y Benito Juárez dice: no, alto, no puedes pasar por aquí, por Oaxaca. ¿Dónde está tu honor, basura? Se mandaron a exiliar a muchos liberales, por eso que mencionamos que no dejó pasar a Santana. Entonces ahí lo mandaron primero a Cuba. Somos humanos, aunque no pensemos iguales. Exiliado a Cuba. Y después viaja hasta Nueva Orleans y ahí conoce a otros liberales. Y entonces en 1855 expide la Ley Juárez. Y esta ley, se los vamos a citar literalmente, 1855. La Ley Juárez, que son abolidos los fueros, o sea, los fueros de la iglesia, los fueros del ejército, los fueros de reyes, todo eso, emperadores, etc. Entonces, pues, 10 de enero de 1856, Benito Juárez sigue siendo gobernador de Oaxaca. El 17 de diciembre se proclama el Plan de Tacubaya, en el cual el actual presidente de ese entonces, Ignacio Comonfort,
pues la desconoce, quién sabe por qué, se pone loquito y la desconoce. Entonces, Juárez dice: ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! no, vamos a retomar el plan de Tacubaya. Y entonces, pues esto hace que Ignacio Comonfort, pues, no, se murió. 1858, Benito Juárez sale de la capital y en 1859 regresa a la nación. 1860, Benito Juárez todavía se hacía cargo del gobierno provisional y entonces, 1860, él convoca a las elecciones una vez que ganan los liberales y pues sale electo para seguir en el mandato. Entonces, él dice: vamos a suspender la deuda extranjera que tenían a Inglaterra, España, Francia, etc, etc. 1862, el ejército francés pues ya va así todo chido. Entonces van avanzando y el 5 de mayo de 1862, ¡pum!, son derrotados y es el día que se conoce pues como el celebrativo, la doctrina Monroe, la cual habla sobre América para los americanos, o en otros términos, América para los gringos, que trata de que todos esos países europeos no pueden venirse a meter a América, ni los países americanos pueden irse a meter a Europa, ni a los intereses europeos que son África, Asia, todos esos. El 17 de abril de 1869, Benito funda el estado de Morelos. Esa fue una de las cosas. También mandó a fusilar a Maximiliano de Habsburgo, el cual le dijo: no, pues vamos aquí a incluir una frase que dice algo así: para los enemigos, todo el peso de la ley; para los amigos, el perdón. En pocas palabras. Ah, eso tiene sentido. No lo tiene. No lo tiene. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ay no, es que manda. Estaba haciendo unas compras y me dijeron que teníamos que grabar un video que para este canal, para explicarles la historia de México. Como si yo fuera parte de eso, siendo Porfirio Díaz. Yo soy Porfirio Díaz y bueno, mi nacimiento se basa en el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca de Juárez. Así es, Benito Juárez también nació en Juárez, solo que él nació en Guelatao de Juárez como 24 años antes que yo. Mi nombre es José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Ese es mi nombre completo, no sé por qué nunca lo reconocen. Se me cae hasta el bigote, la vergüenza. En mi vida yo fui un militar. De hecho, allá atrás, como podrán ver, está mi ejército practicando un poco. Veamos cómo lo hacen. Este muchacho me llena de orgullo. Siendo el año de 1862, Francia es cuando invade a México. Así es, aquella batalla que tanto celebran ustedes sobre el 5 de mayo. ¿Saben qué? No es relevante. No lo sé, Rick, parece falso. Es la primera batalla que tiene México, en la cual yo no estaba, ya que estaba ocupado haciendo otras cosas. Y ¿qué creen? Esta batalla fue liderada por el general Zaragoza. En esta misma batalla, Francia es expulsada, pero no del país, simplemente fue expulsada hacia Veracruz. No me creería si te lo dijera. 1863, Francia contraataca después de haber reunido bastantes, fuerzas militares y alguna que otra ayuda. Ustedes tranquilos, chicos. Todo estará bien. De esta manera regresa para Puebla nuevamente, así es, estamos en la segunda batalla generada en Puebla. Y esta vez México pierde por muchísimo. ¿Por qué me persigue la desgracia? 1864, Maximiliano de Habsburgo llega al país. ¿Y qué creen? Sí, fue simplemente traído y convencido, él ni siquiera sabía ser emperador. Yo, como gran militar, hubiera sido mejor emperador. Ay, a otro perro con ese hueso.
2 de abril de 1867. ¿Qué creen? Ocurre la tercera batalla de Puebla. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? En esta batalla, por fin, son vencidos los franceses. ¿Y qué creen? Yo no dejé que se quedaran en el país. Obviamente, ¿a quién se le hubiera ocurrido? Lo que hice yo fue expulsarlos del país totalmente. ¿Pero qué creen? Esa batalla de 1877 no fue ni siquiera suficiente para lo que va a ocurrir en 1870. Más precisamente, el 8 de febrero de 1870, que es cuando el coronel Rosario Aragón proclama el plan de Junacatepec. Básicamente se desconoce el gobernato de Benito Juárez. Además, esto era en contra de un tal Leiva que estaba como presidente en ese entonces junto con Benito Juárez precisamente, solo que él estaba en Morelos. De esta manera se me convocaba a mí, y aquí es donde yo me pongo el bigote. Oh amigo, ¿sabes lo que eso significa? Fue donde a mí se me convocó para ser presidente de Morelos. Yo la verdad es que no quería, muy humildemente. Solo que en caso de haber sido triunfante, hubiera gobernado este estado con mucho amor y cariño. Paz y amor, amigo. Esto es algo o muy bueno o muy malo. Y adivinen qué, así es. Francisco Leiva, como todo presidente de esta época que era la mía, se reelegía para continuar en su mandato hasta 1877, cosa que no ocurrió ya que yo lo vencí. Es que imagínense, Benito Juárez se reelige, Francisco Leiva se reelige, ¿y yo qué? Ya sabrán cuál era mi descontento. Y a ustedes, gente de Morelos, este dato les va a interesar. A nadie le importa. Ya que en ese momento había varias personas que apoyaban el movimiento de Leiva. Sin embargo, yo estaba en contra de eso, ya les expliqué por qué. Así que, bajo mi tutelaje, yo mandé a mi propio candidato para la gobernatura del estado de Morelos. Este candidato se llamaba Pablo Escandón, quien entonces se consideraría como aquel postulado por los ricos y más poderosos del país, creando descontento ya que al ser mi candidato ganó. Tómenla. ¿Y qué creen? Así es, esto creó mucho descontento para 1910, cuando se comenzaba ya la Revolución Mexicana. Pero antes de esto, ya que nos hemos saltado una línea del tiempo bastante grande, en 1876, el 1 de enero, el general Fidencio Hernández crea el plan de Tuxtepec, plan con el que claramente se desconocía en la gobernatura de Lerdo de Tejada. ¿Y qué creen? Ya salí postulado. Siendo así que el 5 de mayo de 1877 comenzó mi presidencia. Así es, aquella época en la que ustedes actualmente le llaman el Porfiriato, época en la cual México gozaba de grandes riquezas y una gran etapa de desarrollo industrial, tales como crear el ferrocarril que recorría gran parte del país mexicano y creando muchas oportunidades para el país, codeándose con otros países poderosos que eran en ese entonces ya una potencia. Qué buena onda. Pero ¿qué creen? A ustedes no les importó este desarrollo, ya que sí, quizá no era nada justo que los hacendados fueran los dueños de las propias haciendas en lugar de aquellos campesinos que las trabajan. Sí, quizá por esto Emiliano Zapata quiso hacer su revolución. Dejando en claro esto, después de mi porfiriato, al llegar a su fin para 1911, que es cuando ya se había desarrollado un poco más la Revolución Mexicana, dejando atrás mi mandato, decidí ser exiliado en París, Francia, lugar donde 4 años después, es decir, para 1915, ocurriría mi deceso y fallecimiento. Esto a causa de un problema en las arterias. Actualmente mis restos descansan en este lugar, París, Francia, lugar donde turistas y habitantes del lugar
van a visitarme. Muchas gracias. Por parte de mí, Porfirio Díaz, sería todo, ya que dejamos en claro qué es lo que salió bueno de mí y qué es lo malo. Tenemos que, por parte del bueno, México llegó a ser potencia salvando la deuda externa que teníamos después de la independencia y muchos otros problemas. Desarrollamos bastante, modernizando la economía del país, entre muchas otras cosas. Lo malo, quizá fui un poco dictador, ya que después de... nada, mejor quédense con lo bueno. Ahora sí, ya voy de regreso a mis compas. Ahí se ven. Hola a todos. Hoy vengo representando a Maximiliano de Habsburgo, a Maximiliano I, como casi nadie lo conoce, o a Maximiliano de México, por ser el emperador que vino aquí en 1864. Bueno, comencemos. Antes de citar toda mi vida, pues voy a dar un breve resumen de que yo probablemente, no es seguro, pero soy el nieto de Napoleón Bonaparte. A nadie le importa. Ya que Napoleón Bonaparte tuvo un hijo que fue Napoleón II. Este mismo tuvo una esposa, pero no se sabe si tuvo un hijo porque Napoleón II murió a los 21 años de tuberculosis. Después le dejó el poder a su sobrino, Napoleón III. Entonces yo tendría más privilegio de llamarme Napoleón III porque se supone que ese hijo que Napoleón II hubiera tenido hubiera sido yo. Y entonces hubiera sido el nieto de Napoleón Bonaparte. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Ah, eso tiene sentido. No lo tiene. No lo tiene. Tras esto vamos a introducirnos a mi verdadera biografía. Nací en Viena en 1832 y morí lamentablemente a una edad muy joven de 35 años en 1867 en Querétaro, México. Para 1859 se me había dado el título de emperador de las provincias de Italia. Estas mismas fueron atacadas por la unificación de Italia y pues se perdieron. Tras esto me retiré de la vida social y me puse a estudiar botánica. Pero en 1863 Napoleón III me involucró en sus planes. Él estaba situando México porque unas deudas del extraño gobierno de Benito Juárez, ya que él dijo, bueno, no voy a pagarte estas deudas. Bueno, sí te las voy a pagar, pero vamos a renegociarlas. Eso ¿Quieres que me ponga rudo, fue en 1861, cuando se negó a pagar y entonces Francia vino a situar aquí México, en el puerto de Veracruz. Entonces, como los conservadores tenían el apoyo francés, el apoyo bélgico, gracias a mi esposa Carlota de Bélgica, porque ella era belga, y cuando vino aquí a México y fuimos emperadores era Carlota de México. Bueno, los soldados belgas vinieron también aquí a México. Ojo, aquí, ¿por qué Napoleón III me mandó a mí como emperador Maximiliano de Habsburgo? ¿Por qué? Porque él quería reconciliarse con Austria. Vale. Austria había perdido las provincias de Italia cuando se unificó esa Italia. Entonces, para quedar bien con ellos, pues me mandó a mí como emperador. Y en 1864 yo vine de emperador a México, apoyado por los líderes conservadores. Bueno, tras todo esto, 1864 entré al país como emperador y pues empezaron mis ideas liberales. Uno de los jardines que más se recuerda fue el Jardín Borda, el cual, pues gracias a mi afición a la botánica, pues construimos ese jardín. Era también la casa de mi esposa, Carlota. Tras estos sucesos y mis ideas liberales, los conservadores fueron perdiendo mi apoyo y mi interés y todo eso. Y Napoleón III también perdió el interés en mí. Retiró todo su apoyo económico y su apoyo militar. Entonces, pues me quedé sin nada de apoyo. En 1864, las fuerzas liberales empiezan a dar golpes de estado en todo el país y me hacen pedir a mi apoyo, pero ya no tenía nada de apoyo. Entonces, mi esposa
Carlota huye a Europa, pero en Europa, no sé, se pone loca de la cabeza. ¿Me prestas su escopeta? Es que me voy a suicidar. No, hijo, no. Y pues es encerrada por esos trastornos. 19 de junio de 1867 fue mi lamentable defunción por un fusilamiento mandado por Benito Juárez en la ciudad de Querétaro. Esa es mi corta pero entretenida vida. Yo pude haber cambiado al país con esas ideas liberales, porque incluso reformé las leyes de Benito Juárez, o la ley Juárez, o las leyes de reforma, como se les dice. Y bueno, hasta aquí toda esta vida. Gracias por escuchar. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Después de haber visto a estos tres personajes históricos dentro de la historia de México y que tuvieron gran relevancia durante la misma, podemos concluir muchas cosas. La primera de ellas es que durante el Porfiriato se nos cuenta la historia de una manera distorsionada, ya que Porfirio Díaz fue el verdadero héroe de la batalla de Puebla el 2 de abril. ¡Por Dios, no! Fue quien desarrolló México como potencia mundial y, por cierto, un dato a mencionar, fue aquel presidente que durante su mandato distribuyó a los militares por todo el país, siendo así que por eso existen bastantes bases militares. Maximiliano de Habsburgo, bueno, él sí era un imperialista bastante malo en su cargo y como persona, ya que fue mandado siendo convencido, pero sin tener ningún tipo de experiencia o saber qué iba a hacer dentro de México. Y Benito Juárez, el buen Benji, fue aquel que logró la transformación y la única, según la historia, acerca de cómo fue el país, ya que reestructuró la sociedad y creó bastantes apoyos a las personas como en la sociedad, siendo lo contrario a Porfirio Díaz, ya que él quería fortalecer a los ricos y dejar bajos a los pobres. Benito Juárez quería más un tipo de nivelación en la que todos tuvieran un promedio. Podemos terminar diciendo que la historia no es como nos la cuentan. Y bueno, ustedes decidirán, ya que si Porfirio Díaz fue el mejor presidente, como ya se fue explicado, ¿por qué si gobernar fuera tan fácil, ningún otro presidente lo ha vuelto a hacer? Esa pregunta es algo que no contestaremos hoy. Terminamos aquí y bueno, yo soy Edan y ustedes disfruten. Ah no, ya no hay video, ya acabó. Hasta luego, bye. Podemos concluir, finalizar, terminar o concluimos. Perro, por favor. Bueno, que la relación entre estos personajes, Benito, Porfirio y Maximiliano, en orden cronológico por sus fechas de nacimiento, pues fue bastante estrecha. Que a pesar que de 1806 el nacimiento de Benito a 1832 el de Maximiliano, hay una amplia diferencia, esto no impidió que los tres en la historia de México estuvieran relacionados y se conocieran. No directamente, pero se conocieran, ya que, como vemos, Benito pues terminó con la vida de Maximiliano, Porfirio y Benito en la disputa en la presidencia de México. Todo esto, ¿qué nos deja esto de aprendizaje? ¿Qué nos deja? No es la verdad, no sé, pero algo le vamos a encontrar. It's just getting ridiculous. Boom, boom. ¿Qué nos deja eso de aprendizaje? Pues que la vida de cada uno de ellos tres importa tanto como la nuestra, y que además todas sus acciones políticas, sociales, económicas, pues influyeron en el México que hoy tenemos. Porfirio Díaz, la renovación que hizo con México, Benito Juárez, el legado y sus frases que dejó, y Maximiliano con su idealismo pues independiente, insurgente, pues formaron el México en el que hoy vivimos. Vives, vivo, él vive, nosotros vivimos, tú vives, etc. Fin. Gracias.